Buenas tardes, estimados estudiantes. Buenas tardes, ingeniero. Vamos a tomar la lista. Arellano. Arellano, Bacusoy. Presente. Briones. Presente. Barcos. Presente. Cabrera. Presente, buenas tardes. Cedeño. Cedeño. Chancay. Chancay, presente. Coque. Presente, profesor. Díaz. Presente, profesor. España. Presente. Fegán. Presente. Figueroa. Presente, profesor. Gallegos. Presente. Gallegos. Presente, ingeniero. Yerdi. Presente, ingeniero. Guzmán. Guzmán. Jaramillo. Presente. Jurado. Presente. López. Presente. Maldonado. Presente. Montaño. Presente. Montes de Oca. Presente. Montoya. Montoya. Morales. Presente. Morán. Morán. Orozco. Presente, Orozco. Párraga. Presente, Párraga, ingeniero. Pérez. Presente. Pilay. Presente. Puma. Presente. Ruales. Presente. Salazar. Presente, ingeniero. Sánchez. Sánchez. Silva. Presente. Presente. Tavares. Presente. Tumbaco. Presente. Bisueta. Vinuesa, ingeniero, Perdón, presente. Vinuesa. Bien, ¿quién llegó tarde? Morales. Morán. Guzmán. Cedeño. Arellano. Cedeño. Guzmán. Orozco. Listo. Secretaria, ¿por dónde anda? Buenas tardes, profe. Buenas tardes. Secretaria, ¿qué grupo tocarías poner hoy día? Dígame. ¿Qué grupo tocarías poner ahorita? Hoy día tocan de nuevo todos los grupos. Ah, ya listo. Entonces vamos a arrancar con el grupo 1 y 2. Profe, Dígame. le iba a decir para ver si el grupo 3 se ponía primero. Bueno, grupo 3 voluntario, chévere. Compartan. Ya, gracias. Pasen toda la diapositiva, por favor, al grupo, al de WhatsApp, y comparte el 3. Luego el 3 va al grupo 2. Dele. Si hay otro grupo voluntario, me avisa. Grupo 1. Buenas tardes, economista. Samuel Pazmiño, somos el grupo 3, conformado por los estudiantes Sergio Terry Párraga, Yepes Mina Nicole Pérez Almeida, José Daniel Cabrera Rivera, Yandy Lizano Figueroa Llosa y mi persona, Yambien Maldonado Paladines. Muy buenas tardes. Voy a exponer sobre qué es un Estado. Es una organización política constituida por un conjunto de instituciones burocráticas estables, a través de las cuales ejerce un monopolio de uso de la fuerza soberanía, aplicada a una población dentro de unos límites territoriales establecidos. Origen del Estado. El Estado aparece en un momento histórico de la evolución de la humanidad,
Nace como consecuencia de la disolución de la comunidad primitiva, conocido como clanes o tribus, basadas en vínculos de parentesco y por razones de necesidad de protección interna y externa y de estabilidad. Existen dos teorías, las naturalistas, que defienden el igualitarismo, y la no sociabilidad, y que expresa el Estado. El Estado es un organismo natural de cada ser humano, constituye solo una parte. En cambio, la contractualista es una corriente filosófica moderna que establece que el Estado y la sociedad nacen de pacto. Sostienen que el individuo es previo al Estado, el cual es el resultado de un contrato o acuerdo por lo que el Estado está al servicio de los individuos. La evolución del Estado. El Estado absolutista. El Estado absolutista, el gobernante monarca, se considera como la autoridad máxima por encima de todas las leyes. La expresión término absoluto y absolutismo se aplica en el sentido de que el gobernante no está sujeto a la ley y hace que éstas se cumplan en su totalidad bajo su mandato. Ejerce su gobierno sin límites ni restricción, alguna más que consigo mismo. Esta forma de gobierno corresponde a la monarquía absoluta, expresión de la forma de gobierno por el cual los súbditos del Estado eran conscientes de ser sometidos a la autoridad única y soberana de un monarca absoluto. Gracias. A continuación, mi compañero. Estado social. Es un concepto propio de la ideología o bagaje cultural político alemán, que será asociado como cercano e incluso sinónimo del término estado de bienestar, propuesto por William Temple en 1941, con el nombre de Welfare State, a través del que se proponía la idea de un empleo pleno y desde el que se hablaba de la necesidad de garantizar un subsidio para el trabajador que ayudase a erradicar la pobreza dentro del Estado. Estado constitucional del derecho. La historia del Estado constitucional es una constante evolución como lo es la del Estado en general o de la humanidad, pero centrándonos en el modelo surgido tras las revoluciones liberales, lo cierto es que el cambio ha sido un elemento permanente que hoy en día continúa. Seguramente el más significativo desarrollo sea el paso del denominado Estado liberal al Estado social, el cual se caracteriza por importantes variaciones en aspectos sustanciales. Así pasamos de una etapa a la que los poderes públicos eran sujeto pasivo de la economía y se limitaban al mantenimiento del orden público, a ser sujetos activos e intervenir decisivamente en la economía y en el mercado. Características del Estado constitucional. Podremos denominar a la supremacía de la Constitución, regulado del acceso del poder, responsabilidad de la administración, déficits y garantías, instituciones de solución de conflictos institucionalizadas y derecho constitucional vinculante 9.1c. A continuación, mi compañero. Las diferencias entre Estado, nación con gobierno. ¿Qué es un Estado? Un Estado es una forma de organización política que cuenta con poder administrativo y soberano sobre una determinada zona geográfica. Por ello tiene la capacidad de dictar leyes y reglas que son de obligado cumplimiento para el resto de la ciudadanía. ¿Qué es una nación? Una nación, por su parte, es un conjunto de personas que comparten una serie de elementos comunes como la historia, la lengua, el territorio, la cultura o la etnia. Generalmente se agrupan formando un estado o región representando así su soberanía. Buenas tardes. A continuación yo les voy a hablar sobre la diferencia entre Estado y nación. La principal diferencia entre ambos conceptos es, por tanto, que cuando hablamos de Estado nos estamos refiriendo al conjunto de un país, pero desde el punto de vista político, organizativo e institucional. Nos referimos al contenido político del mismo. Sin embargo, cuando hablamos de nación, nos referimos a personas, el alma, que compone dicha estructura organizativa.
La nación está definida como un grupo de individuos que comparten tradiciones, cultura, idioma o historia, aunque también puede estar constituida por personas que no comparten dichos atributos, pero manifiestan su voluntad de vivir juntos. Otras diferencias serían las siguientes. Los estados crean leyes y reglas que son de obligado cumplimiento. Las naciones no, aunque poseen tradiciones, costumbres y reglas no escritas. No todas las naciones tienen estado. Pueden conformar otros entes territoriales como comunidades, regiones o aldeas. El estado se sustenta sobre una o varias naciones. La nación no tiene por qué articularse en un estado. El estado es un concepto político, mientras que la nación es histórico y sociológico. Los estados son construcciones artificiales, mientras que las naciones que siguen la tradición francesa no lo son. A continuación, mi compañero. Buenas tardes. Siguiendo con el tema de las diferencias, les voy a hablar sobre lo que es un gobierno. Un gobierno es un conjunto de instituciones e individuos que, habiendo llegado al poder por alguna vía determinada, se encargan de administrar y dirigir un estado. Además, el gobierno es uno de los elementos constitutivos del mismo, junto a la población y el territorio. Así, cada estado debe estar provisto de un gobierno, el cual se encargue, además de representarlo, de gestionar y dirigirlo. El gobierno, siguiendo estas líneas, debe velar porque se garantice la soberanía en manos del pueblo, así como la autonomía interna que éste presenta. Las características principales del gobierno son que son de carácter temporal. Junto al territorio y la población es uno de los elementos constitutivos del Estado. El gobierno manifiesta la soberanía del pueblo. Puede estar reconocido o no por otros estados. Se encarga de gestionar y dirigir el Estado. Se conforma por personas e instituciones que se encarguen de gestionar el Estado, así como de representarlo. ¿Qué tipos de gobiernos existen? Las principales formas en las que se puede presentar un gobierno son de monarquía. Es el monarca el que ostenta el poder y dirige al Estado como jefe de Estado. De democracia, la soberanía recae en el pueblo, que es el que elige qué gobierno quiere que le represente. De dictadura, cuando el poder recae sobre uno o varias personas. Con un gobierno dictatorial, los derechos del pueblo son suprimidos. De anarquismo, ausencia o falta de gobierno. Oligarquía, gobierna un grupo de personas. Principales diferencias entre Estado y gobierno. Así en la siguiente tabla, como vemos en la diapositiva, se muestran las principales diferencias que presenta el gobierno y el Estado. El gobierno forma parte del Estado, mientras que el Estado se conforma por gobierno, territorio y pueblo. El gobierno es de carácter temporal, el Estado es de carácter atemporal. El gobierno puede estar reconocido o no, el Estado está reconocido por otros estados. El gobierno es el conjunto de personas que gestionan y dirigen las instituciones. El Estado son las instituciones que junto al gobierno conforman lo que se conoce como Estado. Gracias. Esto es todo por parte de nuestro grupo. Muchas gracias por su disculpa. Bien, ¿algún otro grupo voluntario? Grupo 2. Grupo 2, a ver, dele. Buenas tardes, economista y estudiantes. Somos el grupo 2, que está conformado por Diana Barcos, Milena Ruales, yo, Ismael Gerardi y Israel Jurado. Nuestro tema es la evolución del Estado. El Estado consiste en la entidad jurídica y política que está ubicada en un ámbito físico determinado y que ejerce poder respecto de un conjunto de personas en la terminología de Jelinek. Al espacio físico en mención se denomina territorio, al conjunto de personas se le denomina pueblo o población, y al poder que el Estado ejerce se le conoce como poder político.
Es evidente que la ausencia de cualquiera de dichos elementos determina que la entidad ante la cual nos encontramos no es un Estado. El pactismo o contractualismo. Las doctrinas pactistas o contractualistas justifican la existencia del Estado en la necesidad de protegerlos de vulneración que pueden sufrir de los otros hombres y del propio Estado en una situación de ausencia de orden social, denominada estado de naturaleza, en el cual todos los hombres son iguales y libres. Gracias. Buenas tardes, mi nombre es Ismael Gerardo. Mi tema será el control social de los jóvenes. De acuerdo a Hobbes, al realizar un contrato se hace uso de un derecho, pero a la vez, para que eso sea efectivo, es necesario renunciar a otros derechos. La concepción hobbesiana puede considerarse liberal hasta el punto en que notamos cómo las obligaciones sociales y políticas se ponen en el servicio del individuo. El Estado como protector y administrador de los derechos. Así, John Locke señala que el estado de naturaleza no es feroz como señala Hobbes, sino más bien una situación de igualdad y libertad, en la cual la existencia se perce derechos de propiedad que justifica la aparición de una sociedad civil destinada a la conservación de la propiedad, la protección de los derechos fundamentales de los particulares se convierten en el sustento de la sociedad y en la razón de la existencia del propio Estado, lo que explica la naturaleza de un pacto en el cual el gobierno no es dueño de los derechos transferidos por los ciudadanos, sino más bien solo un administrador de ellos. A continuación, mi compañero. Diferencia entre Estado, nación y gobierno. Estado. En los estados cuya democracia es medianamente sólida, este tampoco puede saltarse la legalidad que el mismo ha dictado, aunque se configure como una organización de carácter superior. El Estado posee tres elementos constitutivos, inherentes a él: la población, territorio y gobierno. Nación. Una nación, por su parte, es un conjunto de personas que comparten una serie de elementos comunes, como la historia, la lengua, el territorio, la cultura o la etnia. Generalmente se agrupan formando un estado o región, representando así su soberanía. La ciencia política tiene o posee dos definiciones de nación dependiendo de cómo se haya compuesto. Gobierno es uno de los elementos constitutivos del mismo, junto a la población y el territorio. Así, cada estado debe estar provisto de un gobierno, el cual se encargue, además de representarlo, de gestionar y dirigirlo. El gobierno, siguiendo esta línea, debe velar por la garantice la soberanía en manos del pueblo, así como la autonomía que éste presenta. A ver, función ejecutiva. La función ejecutiva en el Ecuador resta organizada de acuerdo a la Constitución de la República, en el capítulo 3 del título 4, participación de organización del poder, entre los artículos 141 y 166. El organismo de la función ejecutiva, desde el primer artículo de este capítulo se establece que el presidente de la República a la vez deje de Estado como jefe de gobierno. Algo común en sistemas presidencialistas, a diferencia de sistemas parlamentarios. La función está integrada por el presidente de la República, el vicepresidente de la República, los ministerios del Estado u otros organismos e instituciones.
El, vice- el vicepresidente no es solo un suplente del presidente. Puede ejercer funciones del presidente que le asigne. En cada territorio, el presidente podrá tener un representante que controla el cumplimiento de las políticas del Ejecutivo y dirigirá y coordinará las actividades de sus servidores públicos. La segunda sección trata sobre los consejos nacionales de igualdad. La sección tercera trata sobre las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Por último, la sección cuarta trata sobre los estados de excepción. Gracias. Bien, ¿algún otro grupo voluntario? Grupo 1. Grupo 6, ingeniero. Grupo 1, dele. Buenas tardes, ingeniero. Mi grupo está conformado por Shirley Montaño, Alexis Zulay, Josué Puma, Giovanni Sánchez y Vivi Gallego. Yo voy a hablar sobre el Estado, la Nación, el Gobierno y la función ejecutiva del Ecuador. Origen y evolución del Estado. ¿Qué es un Estado? Los seres humanos siempre han buscado congregarse, primero en grupos familiares, bandas o clanes, y luego en organizaciones con distinto grado de complejidad. Los estados son una de esas formas históricas de convivencia con características determinadas y tienen preponderancia en el mundo moderno. El Estado es un concepto político referido a una forma de organización social que cuenta con instituciones soberanas que regulan la vida de una cierta comunidad de individuos en el marco de un territorio nacional. Moderadamente, Carre de Malberg, 1988, lo define como una comunidad humana, fijada sobre un territorio propio que posee una organización que resulta para ese grupo, en lo que se respecta a las relaciones con sus miembros, una potencia suprema de acción, de mando y coerción. Esta definición tiene sus raíces en Europa del siglo XVII, producto de los tratados de paz, conocido como la Paz de Westfalia, 1648, que fue el primer congreso diplomático moderno que estructuró el orden europeo, basado en el concepto de soberanía nacional e integral, territorial como fundamento de los estados, en oposición a concepciones feudales. Este modelo es el que existe hasta nuestros días, siendo ellos los principales actores de la comunidad internacional. Origen y clasificación. El modelo de Estado descrito solo se refiere a la existencia de un poder centralizado, pero nada se dice respecto a la forma de ejercer dicha autoridad. Estos estados que concentraban fuertemente el poder en el monarca fueron conocidos como absolutos. A partir de sucesos como la independencia de los Estados Unidos de América en 1776 y la Revolución Francesa en 1789, la situación de los estados absolutistas se ve alternada por las ideas liberales, dando paso a un estado más democrático, constitucional y con división de poderes. Antes de dar una clasificación de los estados, es necesario precisar dos conceptos: forma de Estado y forma de gobierno. La forma de Estado es una estructura del poder del cual el Estado es titular a su distribución espacial. En la forma de gobierno es el ordenamiento político que se adopta, es decir, manera en que se ejerce el poder y cómo son designados los gobernantes. En relación con la clasificación de los estados, existen dos grandes grupos: estado simple o unitario, que posee solo un centro de poder ejercido a través de órganos encargados de diferentes funciones, con sede en la capital del estado. Las personas obedecen a una sola constitución y la organización política abarca todo el territorio nacional.
y el Estado federal, que su actividad es objeto no solo de descentralización administrativa, sino que también de descentralización política. Este reconoce a varias fuentes originarias de poder político, una que corresponde al gobierno central y otra que es propia de los gobiernos regionales, actuando de forma coordinada pero independiente de cada uno. En relación con la clasificación de los estados existen dos grandes grupos. La diferencia entre estado, nación y gobierno. Estado es un término político y se refiere más que todo a un término perfectamente delimitado, es decir, que está organizado para la seguridad de las personas estableciendo normas de convivencia humana. Un gobierno, en cambio, es un grupo de personas que gobierna una comunidad o una unidad. Tiene esta la potestad de establecer y administrar políticas públicas y ejerce poder ejecutivo, tanto político y soberano, a través de las costumbres, las instituciones y las leyes dentro de un Estado. Un gobierno puede clasificarse de muchos tipos. El gobierno es el más alto nivel de dirección y de administración ejecutiva de un Estado o nación. En cambio, una nación se puede definir como un grupo humano que comparte una cultura, tradiciones e ideales comunes. También esta es un resultado de una etnia, una religión, un idioma, territorio, historia, cultura o aspiraciones políticas comunes. La función ejecutiva del Estado ecuatoriano está integrada por la Presidencia y Vicepresidencia de la República, los ministerios de Estado y los demás organismos e instituciones necesarias para cumplir en el ámbito de su competencia. Las atribuciones de directoría, planificación, ejecución y evaluación de las políticas públicas nacionales y planes que se creen para ejecutarlos. Así también, como señala el artículo 147 de la Carta Magna, detalla que las atribuciones y deberes del presidente o de la presidenta o presidente de la República, con decreto ejecutivo número 1067, que fue dado en junio de 2016, se modifica la estructura de la presidencia de la República, disponiendo así que la Secretaría Particular de la Presidencia pase a denominarse Secretaría General de la Presidencia. En ese sentido, se emite un nuevo estatuto orgánico por procesos aprobado el día 21 de julio de 2016 y publicado en el Registro Oficial Suplemento 912 de 29 de diciembre de 2016 también. Adicional, en el artículo 11 del Estatuto Orgánico por Procesos de la Presidencia de la República, establece que la estructura orgánica de esta institución toma como proceso gobernante al nivel directivo en el direccionamiento estratégico de la presidencia de esta República. En cuanto a la función ejecutiva, tenemos lo que son las organizaciones y funciones, consejos nacionales de igualdad, Fuerzas Armadas y Policía Nacional y estados de sección. En las organizaciones y funciones tenemos, se separa en dos, una que es integración y atribuciones. En cuanto a la integración tenemos lo que es el presidente, vicepresidente, organismos e instituciones. En el presidente tenemos lo que es requisitos, elección, títulos y responsabilidad. En cuanto al vicepresidente, ministros de Estado. Ahora con las atribuciones tenemos lo que es rectoría, planificación, ejecución y evaluación, en la cual son las políticas públicas, los planes de políticas públicas. También más detallado en lo que es el presidente tenemos los requisitos, que es el ecuatoriano por nacimiento, tener 35 años de edad o mayor, gozar de los derechos políticos, no estar incurso en inhabilidades o prohibiciones. En cuanto a la candidatura y elección, es una papeleta con vicepresidente, elección mayoría de votos válidos y una segunda vuelta. En el periodo tenemos lo que es el comienzo, juramento, duración, reelección y esto solo se da una sola vez. En el aviso de salida tenemos lo que es el tiempo y las razones. En la cesación y vacancia está la determinación, renuncia, destitución, incapacidad física o mental, abandono del cargo y revocatoria del mandato. Y en el reemplazo o sucesión tenemos el vicepresidente, que es el presidente de la Asamblea. En la integración tenemos de nuevo en presidente lo que es lo dicho anteriormente, ¿no? Que debe ser ecuatoriano, mayor de 35 años y demás. En cuanto al vicepresidente, este tiene que tener requisitos, tiene que ser seleccionado, por las elecciones, ejerce funciones asignadas por el presidente. Este reemplaza al presidente en cuanto tiene ausencia temporal y ausencia definitivamente. El ministro, representa al presidente. En cuanto a las responsabilidades, está lo político, civil, penal y lo administrativo. Esto requiere de requisitos, inhabilidades, esto ejerce rectorías, también expiden acuerdos y resoluciones, presentan informes a la Asamblea Nacional y comparecen ante la Asamblea Nacional.
En el representante tenemos que hay uno en cada territorio. Perdón. Ya. Tenemos también lo que es las organizaciones, que está la integración, que esta partidariamente está asociada a la sociedad civil y el Estado, y según sus principios tenemos la alternabilidad, la participación democrática, la inclusión y el pluralismo. En cuanto a la presidencia, tenemos quien represente la función ejecutiva. En las responsabilidades está de que asegurar plena vigencia y ejercicio de derechos establecidos en la Constitución y tratados internacionales sobre derechos humanos. En atribuciones tenemos la formalización, transversalización, observancia, seguimiento y evaluación de políticas relacionadas con temáticas de género, etnias, generacionalidades, interculturales, discapacidad, movilidad humana. Y en coordinación tenemos entidades rectoras y ejecutoras, organismos especializados de protección en todos los niveles de gobierno. Tenemos las Fuerzas Armadas y Política Nacional, que son instituciones de protección para los derechos, las libertades y garantías. Las Fuerzas Armadas tienen como misión defender la soberanía e integridad territorial, las actividades económicas y la fuerza de reserva. El servicio militar ya no es obligatorio, es voluntario. La Policía Nacional tiene como misión la protección interna y mantenimiento del orden, la responsabilidad privativa, la seguridad ciudadana y el orden público, la formación y la coordinación. Son servidores formados bajo los fundamentos de la democracia y los derechos humanos y respetuosos de dignidad y derechos de las personas sin discriminación y apego irrestricto al orden jurídico. Son obedientes y no deliberantes, tienen responsabilidades por órdenes, sujetos a leyes específicas, aspirantes no deben ser discriminados y tienen su sistema de juzgamiento. Estado de excepción. ¿Cuándo proceden? Cuando existe una agresión o conflicto armado, ya sea internacional o interno, de gran conmoción interna, calamidad pública o desastre natural. Territorio afectado sería todo el país. Las atribuciones del presidente: decretar recaudación anticipada de impuestos, utilizar fondos públicos destinados a otros fines, salud y educación, trasladar la sede a otro trasladar la sede de gobierno, disponer censura previa con límites, establecer zonas de seguridad, disponer de empleo de Fuerzas Armadas, Policía Nacional, llamar al servicio activo y a la Reserva Nacional y al personal de las otras instituciones. El trámite del decreto presidencial debe tener su causa y motivo, su ámbito territorial, su periodo de duración, medidas a aplazarse, los derechos que se suspenden o licitan y las notificaciones. Debe tener su vigencia, su revocatoria, su caducidad, su terminación y su respectivo informe. Los efectos: no interrumpe las actividades, observará principios, las necesidades, proporcionalidad, legalidad, temporalidad, territorialidad y responsabilidad, suspensión o limitación de derechos, inviolabilidad de domicilio de correspondencia, libertad de tránsito, libertad de asociación y reunión, libertad de formación, información según la Constitución. Todo esto debe ser bajo la responsabilidad de los funcionarios.
Bien, ¿qué otro grupo toca? ¿Quién estaba Grupo 4. del grupo 4? Comparte el grupo 4. A ver en el chat. Ya, profesor, ya voy a compartir. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, compañeros. Mi grupo es el número 4. Vamos a hablarles sobre el Estado. Mi grupo está conformado por España Torres, Steven Joel, Jaramillo Santana, Luis Ángel, Miriam Alejandra Orozco León, Tavares Toala Tyron Taret y quien les está hablando. Bien. Yo le voy a hablar sobre el origen del Estado. El término Estado suele emplearse para referirse a un fenómeno político que surgió en Europa a partir del hundimiento del feudalismo con las características fundamentales de territorialidad, centralización, soberanía, diferenciación e institucionalización. Este concepto da lugar a limitaciones que son consecuencias de la aplicación de una metodología que resulta incompleta para una comprensión integral del Estado, ya que no permite diferenciar dentro de los llamados estados los diversos tipos existentes y las consecuencias políticas y sociales que se derivan de cada uno de estos tipos. Bien, aquí nos habla que el Estado surgió en Europa y fue después del feudalismo, que tiene características de centralización, de soberanía, que es el gobierno del pueblo, y institucionalización, que hablan de las instituciones, los que se organizan, instituciones que se organizan y también nos habla de que este concepto da lugar a limitaciones que son consecuencias de la aplicación de una metodología que resulta incompleta para una comprensión integral del Estado. Ya, a continuación, mi compañero le va a hablar sobre otro tema. Buenas tardes, yo le voy a hablar sobre la evolución del Estado. En los diálogos de Platón se narra la estructura del Estado ideal, pero es Maquiavélico quien introdujo la palabra Estado en su célebre obra El Príncipe, usando el término de la lengua italiana, exacto, evolución de la palabra status en el idioma latín, del Estado de la antigüedad. No es precisamente la notación lingüística, pero cuando surgía del hecho de quien determinó el determinado jefe se apodera de ciertos territorios, muchas veces mal determinado, sin importar el sentimiento de la vinculación de la población, generalmente invocado una investidura divina y contando con la lealtad del jefe y sus jefes, sus suelos regionales. Gracias. Buenas tardes con todos. Yo voy a hablar sobre diferencias entre estados y naciones y gobiernos. Cuando mencionamos la palabra estado, muchas personas lo relacionan con una nación o incluso consideran las dos palabras como sinónimos.
Los pensamientos son lo mismos, las naciones y estados son completamente diferentes entre sí. Un estado se compone de 4 elementos que son gobiernos, territorios, población y soberanía. Si falta tan solo uno de los elementos, descalifica el área para que sea reputada como estado. Estado es un término político y se refiere a un territorio perfectamente delimitado, que está organizado para seguridad de personas, estableciendo normas de convivencia humana. Es una entidad legal como acciones humanas. Un gobierno, en cambio, es un grupo de personas que gobiernan una comunidad o unidad. Tiene la potestad de establecer y administrar políticas públicas y ejercer poder ejecutivo, político y soberano a través de las costumbres, las instituciones y las leyes dentro de un Estado. Un gobierno puede clasificarse en muchos tipos. El gobierno es el alto nivel, dirección y de administración ejecutiva de un Estado o nación. Una nación se puede definir como un grupo humano que comparte una cultura, tradiciones o ideas comunes y similares. Una nación se forma como resultado de una etnia, religión, idioma, territorio, historia, cultura o aspiraciones políticas comunes. Estos elementos no son esenciales y cambian metafóricos o emocionales. Por otro lado, una nación no se posee poderes fuertes. Una nación está respaldada por poder espiritual, emocional y moral y atrás una ciudadanía y los persuade es una unidad más de una organización política. Gracias. Muy buenas tardes. Yo voy a hablar acerca de las funciones del Estado ecuatoriano. La función ejecutiva en el Ecuador está organizada de acuerdo a la Constitución República en el capítulo 3 del título 4 de la participación de organización del poder en los artículos 141 y 166. Desde el primer artículo de ese capítulo se establece que el presidente de la República es a la vez jefe del Estado como jefe de gobierno, algo común en sistemas presidencialistas a diferencia del sistema parlamentario. La función está integrada por Presidente de la República, Vicepresidente de la República, Ministerios del Estado, otros organismos e instituciones. La Constitución establece los requisitos que deben cumplir el presidente al momento de postularse como candidato, la forma en general de cómo se realizan las elecciones presidenciales, el periodo de gobierno, el cual lo establece en 4 años. El presidente solo se podrá ser reelecto en una ocasión. Se determinan las causas por las cuales cesarían en funciones del presidente y el procedimiento que se lleva a cabo en caso de ausencia o falta definitiva. Se determinan las atribuciones. Se establece el procedimiento de la denominada muerte cruzada. El vicepresidente no es solo un suplente del presidente, puede ejercer funciones que el presidente le asigne. Los artículos 151, 152, 53 y 54 tratan sobre los ministros del Estado, su nombramiento, requisitos, prohibiciones y atribuciones. En cada territorio el presidente podrá tener un representante que controlará el cumplimiento de las políticas del Ejecutivo y dirigirá y coordinará las actividades de sus servidores públicos. En la segunda sección trata sobre los concejales nacionales de igualdad. La sección tercera trata sobre las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Y por último, la sección cuarta, que es sobre los estados de excepción. Gracias. La función legislativa. Cumple las funciones de creación de leyes y fiscalización, incluyendo la posibilidad de plantear juicio político en contra del presidente de la República, el vicepresidente y los ministros de Estado. En Ecuador se denomina como Asamblea Nacional con sede en Quito, que ejerce la función legislativa y es unicameral. Excepcionalmente podrá reunirse en cualquier parte del territorio nacional.
Se integra por asambleístas elegidos por un periodo de 4 años, determinada por 15 asambleístas por circunscripción territorial y 2 asambleístas por cada provincia. La función judicial está encargada de la administración de justicia, denominada Corte Nacional de Justicia, las cortes, tribunales y juzgados que establece la Constitución y la ley, y el Consejo Nacional de la Judicatura. La función de transparencia y control social. Su función es de promover e impulsar el control de las entidades y organismos del sector público y de las personas naturales o jurídicas del sector privado que presten servicios o desarrollen actividades de interés público para que los realicen con responsabilidad, transparencia y equidad. La función electoral tiene como función garantizar el ejercicio de los derechos políticos que se expresan a través del sufragio, así como los referentes a la organización política de la ciudadanía. Gracias. Buenas tardes, economistas. Somos el grupo 5 y conformado por Fegan, Morales, Salazar, Silva y Tumbaco. El día de hoy se hablará el tema que es origen y evolución del Estado, diferencia entre Estado, nación y gobierno y funciones del Estado ecuatoriano. Buenos días, ingeniero. Le voy a hablar sobre lo que es Estado. El Estado es una forma de organización sociopolítica. Se trata de una entidad con poder soberano para gobernar y desempeñar funciones políticas, sociales y económicas dentro de una zona geográfica delimitada. Los elementos que constituyen un Estado o población es el territorio y el poder. El Estado moderno normalmente se estructura en 3 poderes: poder ejecutivo, legislativo y el poder judicial. En la actualidad existen distintas formas de organización de un Estado. Entre ellas podemos mencionar el Estado central, el Estado federal o el Estado autónomo, denominada relativamente al modo en que se organiza el territorio y se distribuyen sus competencias. El origen del Estado. El Estado aparece en un momento histórico de la evolución de la humanidad. Nace como consecuencia de la disolución de la comunidad primitiva, conocida como los clanes o las tribus, basada en vínculos de parentesco y por razones de necesidad de protección interna, externa y de estabilidad. Existen 2 tipos de teorías. La teoría contractualista, que es una corriente filosófica moderna que establece que el Estado y la sociedad nacen de un pacto. Quienes apoyaron esta corriente fueron Thomas Hobbes, John Locke, Jean-Jacques Rousseau y John Locke. Y también tenemos la teoría naturalista, que defiende el igualitarismo y la no sociabilidad. Expresa que el Estado nace de la naturaleza. Quienes apoyaron esta corriente fueron Santo Tomás de Aquino, Platón y Aristóteles. La evolución del Estado. El Estado absolutista forma parte del gobierno que se da en Europa a fines del siglo XVI y cobra fuerza en el siglo XVII y XVIII en España, Francia e Inglaterra, donde la soberanía y el poder eran ejercidos por la monarquía sin límite y sin control. El rey se concentra en el poder económico, político y se desarrolla en un mercantilismo como modo de producción capitalista, y el Estado desarrolló económicamente una acumulación de metales como el oro y la plata. Circula ya la moneda como sistema de pago. La monarquía se atribuía que la voz del rey era la voz de Dios y que la voluntad del rey era la voluntad suprema. En cambio, en el Estado social de derecho, es históricamente cuando llega a sustituir lo que es el absolutismo en la época feudal, ya que se caracterizaba por reconocer la soberanía que radicaba en el pueblo. Establecer una jerarquía de las normas jurídicas admitía que una división de las funciones ejecutivas, judiciales y legislativas era reconocer los derechos constitucionales de las personas. En cambio, en el Estado constitucional de derecho, que fue en el siglo XX,
es donde existían las guerras, genocidios, el hambre, la miseria, la opresión, la destrucción de vidas, logró aparecer lo que es el neoconstitucionalismo, con fin de reconocer que los derechos humanos son para todos, establecer una planificación en organismos, instituciones y entidades del sector público para promover el desarrollo sustentable y distribución de los recursos y riquezas para un buen vivir. ¿Qué es un Estado-nación? El Estado-nación es la combinación de dos entidades, la nación, que es el pueblo o un conjunto de personas que comparten una identidad colectiva llamada nacionalidad y un propósito de seguir formando parte de ella, mientras que el Estado se configuraba cuando ese pueblo ejercía su soberanía en un territorio y bajo un propio gobierno. El Estado, pues, es un país independiente y la nación es producto de la autopercepción de una colectividad. Es necesario que cada persona perciba en sí mismo un común denominador que la une a la otra, sea una lengua, una etnia, una cultura en general, un pasado en común o una serie de valores, un proyecto a futuro o una combinación de todos estos factores. Una vez que un conjunto de hombres y mujeres se imaginan como poseedores de la misma identidad nacional, entonces hay una nación. Se trata, en cierto sentido, de una comunidad imaginaria, de una suma de subjetividades que establece un Estado, como resultado de una objetividad. Esas subjetividades, sin embargo, no nacen al azar, si bien no es necesaria que un conjunto de personas sean idénticas entre sí para que puedan imaginarse una comunidad, sí es indispensable que tengan un común denominador que las enlace. Es decir, aunque este conjunto pueda ser formado por individuos diferentes o por un subconjunto de personas que se parezcan entre sí y a la vez muy distintos, todos ellos deben tener algo en común para que juntos formen lo que es un Estado. Gracias. Buenas tardes, economista y compañeros. Mi tema es sobre las diferencias entre gobierno, Estado y nación. Primero vamos a ver las principales diferencias, de las cuales se dice que las formas del Estado tienen en consideración la distribución espacial del poder, es decir, toman en cuenta el territorio, mientras que las formas de gobierno tienen que ver con la distribución funcional del poder, es decir, el gobierno crea determinados organismos a los que se les atribuyen funciones. A continuación tenemos el Estado se refiere a las instituciones permanentes que hacen que un país funcione, el cual es el conjunto de instituciones durables que conforman al gobierno de un país. En cambio, el gobierno se refiere al conjunto de personas que ejercen cargos dentro del Estado, es decir, el gobierno está al servicio del Estado. Y la nación, que es por otro lado el concepto de nación, se refiere al conjunto de los habitantes de un país que comparten un mismo origen. Estos son regidos por un mismo gobierno y por lo general tienen una tradición común. Otra de sus principales diferencias es el Estado es un ente político capaz de crear derecho, el cual tiene la facultad para establecer las normas en la sociedad y garantizar su cumplimiento. El gobierno dice que no tiene esta potestad, sino que se encarga solo de administrar dichas normas. Otra de las diferencias es que el gobierno cambia, puede transformar su estructura y también su sistema, mientras que el Estado permanece igual y sus cambios estructurales podrían responder a cambios en la Constitución. A continuación tenemos las definiciones de lo que es nación, Estado y gobierno. La nación, en sentido estricto, tiene dos acepciones: la nación política en el ámbito jurídico-político, el cual es un sujeto político en el que se reside la soberanía constituyente de un Estado. Tenemos que el Estado es el concepto político que se refiere a una forma de organización social, tanto económica, política, soberana y coercitiva, formada por un conjunto de instituciones voluntarias que tiene el poder de regular la vida nacional en un territorio determinado. Y por último tenemos el cual es el gobierno, que son normalmente las autoridades que dirigen, controlan y también administran las instituciones del Estado.
el cual consiste en la conducción política general o ejercicio del poder del Estado. En ese sentido, habitualmente se entiende por tal al órgano que puede estar formado por un presidente o un primer ministro y un número variable de ministros, al que la Constitución o la norma fundamental de un Estado atribuye la función o poder ejecutivo, y éste ejerce el poder político sobre una sociedad. También puede ser el órgano que dirige cualquier comunidad política. Gracias. A continuación, les voy a hablar sobre las funciones del Estado ecuatoriano. Tenemos como función principal la función electoral, que a su vez se subdivide en Consejo Nacional Electoral, hecho 5 consejeros que durante 6 años tienen que estar a cargo de este Consejo Nacional Electoral, y el Tribunal Contencioso Electoral, también constituido por 5 miembros por la misma cantidad de años, que son 6. Ambos, Consejo Nacional Electoral con el Tribunal Contencioso Electoral, viene a ser que habilitan los partidos políticos y los movimientos sociales. Y también los dos habilitan el Instituto de Capacitación y Promoción Política. Funciones del Estado. La función ejecutiva es ejercida por el presidente de la República. Es jefe de Estado y del gobierno, responsable de la administración pública del mismo. La función ejecutiva está integrada por la presidencia y vicepresidencia de la República, los ministerios del Estado y los demás organismos e instituciones necesarios para cumplir en el ámbito de su competencia todas aquellas atribuciones de rectoría, planificación, ejecución y evaluación de las políticas públicas nacionales y planes que se creen para ejecutarlas, según el artículo 141 de la Constitución vigente de la República del Ecuador. Gracias. Muy buenas tardes, economistas. Yo les voy a hablar sobre la función legislativa. Cumple las funciones de creación de leyes y fiscalización, incluyendo la posibilidad de plantear juicio político en contra del presidente de la República, el vicepresidente y los ministros del Estado. En Ecuador se denomina como Asamblea Nacional este poder legislativo, con sede en Quito. Ejerce la función legislativa y es unicameral, excepcionalmente poder reunirse en cualquier parte del territorio nacional. Como demás funciones del Estado tenemos la función judicial. La función está encargada de la administración de la justicia, denominada Corte Nacional de Justicia, las cortes, tribunales y juzgados que establece la Constitución y la ley, y el Consejo Nacional de la Judicatura. Otra función es la de la transparencia y control social. Su función es de promover e impulsar el control de las entidades y organismos del sector público y de las personas naturales o jurídicas del sector privado, que presten servicios o desarrollen actividades de interés público, para que los realicen con responsabilidad, transparencia y equidad. Además, fomentará e incentivará la participación ciudadana, protegerá el ejercicio y cumplimiento de los derechos y prevendrá y combatirá la corrupción, según el artículo 204 de la Constitución de la República vigente. Como última función del Estado tenemos la función electoral. Tiene como función garantizar el ejercicio de los derechos políticos que se expresan a través del sufragio, así como los referentes a la organización política de la ciudadanía, que se ven generalmente en cada votación para elegir un presidente. Gracias. Listo, vamos rápidamente con el resumen. Bueno, principalmente, dígame. Ingeniero, la compañera, la secretaria, dice que se le fue el internet y que se la puede acercar otra vez. No tengo a nadie en sala de espera ahorita. No. Sí, pero tengo que dar el resumen, ya faltan 15 minutos. Ya, listo. Bien, estamos en las funciones del Estado. Principalmente son 5 funciones del Estado. La función ejecutiva, la función legislativa, la función judicial, pero desde hace más o menos más de 10 años, en el 2008, nacieron 2 nuevas funciones, la función electoral y la función de control y transparencia social.
El Estado principalmente se diferencia de lo que es el gobierno, en que el Estado somos todos. Todos somos los ecuatorianos, todos somos el Estado, que cuenta con un poder administrativo y soberano sobre una zona determinada geográfica. Esa zona determinada geográfica es la continental que conocemos todos y la insular. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre Estado y gobierno? Principalmente que el gobierno es la expresión política administrativa del Estado. El Estado es atemporal. El Estado va a seguir existiendo, existe desde hace 200 años, existe hace 100 años y seguirá existiendo después de 10 años, después de 20, después de 100. Pero lo que cambian son los gobiernos. Ya vimos, por ejemplo, a partir de que regresamos a la democracia, después de los triunviratos y de los golpes de Estado, de la dictadura militar, regresamos a la democracia con Roldós, Hurtado, León Felipe Cordero, Rodrigo Borja, Sixto Ramayén, Amparo Bucarán, etc. Entonces el gobierno cambia, el Estado se mantiene, el gobierno solamente es la expresión política administrativa. Como el nombre lo indica, gobierno viene del griego gobernado, que significa pilotear un barco. Es el gobierno entonces los que manejan el Estado, los que manejan el barco, el capitán del barco. Y ese gobierno, ese capitán de barco, nosotros lo vimos en las elecciones. Hace unos 15 años Correa era el presidente, fue electo. Era socialista el Estado, 10 años, y luego vino Lenín Moreno, que no aplicó socialismo, sino que aplicó neoliberalismo, y Guillermo Lasso, que es neoliberal. Entonces el gobierno va a cambiar. Puede ser que regrese el socialismo, puede ser que no regrese, pero el gobierno cambia. Cambia en función de las decisiones que tomamos los ciudadanos, el pueblo. ¿Ok? Bien. Ahora, poder del Estado, el legislativo, que está encargado principalmente de de presentar leyes y aprobarlas, o derogar las leyes que ya han sido previamente aprobadas. Anteriormente aprobadas, perdón. Anteriormente teníamos el Congreso Nacional, ahora se llama Asamblea Nacional, antes se le llamaban diputados, ahora se le llama asambleístas. El Poder Ejecutivo está encargado de administrar el Estado, es constituido por el presidente, vicepresidente, los ministros de Estado y las instituciones adscritas al Estado, al gobierno, como son la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas. Características del gobierno. El gobierno es una autoridad que dirige, controla y administra el aparato estatal. Hay gobiernos centrales, como el gobierno actual, y gobiernos seccionales como las alcaldías, como los GAT, los gobiernos autónomos descentralizados. Por eso se llama descentralizado. Listo, entonces, los gobiernos autónomos descentralizados, que son los que vemos en las parroquias, las juntas parroquiales, que son los que manejan a nivel seccional el gobierno. O sea, no solamente nos referimos al gobierno central, nos referimos también a los gobiernos seccionales, que son los capitanes de barco de la ciudad o de la parroquia. Junto a la población y el territorio son los elementos constitutivos del Estado. Sí, los principales elementos del Estado, para preguntas, por ejemplo, es principalmente la población y el territorio. La población, los 17 millones de ecuatorianos, estemos aquí o en España, y el territorio, pues la parte continental y la parte insular.
El gobierno está constituido principalmente por 5 poderes, principalmente, que ya mencionamos el ejecutivo, estamos mencionando el legislativo, el judicial se convierte en la función que alberga a todos los jueces y la Corte Suprema de Justicia, en donde son los encargados de administrar la ley. De ahí viene el Consejo, el Poder Electoral, que son los encargados de manejar, administrar los recursos para las elecciones seccionales y generales, y el Consejo de Participación, o lo que se llama la Función de Control y Transparencia Social, que son los encargados principalmente de velar por la participación de los ciudadanos en política y de nombrar las principales autoridades de control. Vamos a ver todas las funciones, las 5, pero hoy solo vamos a topar la función ejecutiva, que es la principal. Ya en la próxima clase veremos la legislativa, judicial, electoral y consejo de participación. Hoy principalmente en la función ejecutiva. ¿Qué tiene que ver la función ejecutiva? El presidente de la República, el vicepresidente de la República, ambos que son electos por elección popular. Luego viene, y ellos nombran sus ministros de Estado, que son los encargados de administrar y dirigir el barco de los ministerios. Ministerio de Salud, Ministerio de Finanzas, Ministerio de Inclusión Social, etc. Y otras instituciones y organismos del Estado. Por ejemplo, la Fuerza Armada y la Policía Nacional. ¿Quién es el jefe supremo de la Fuerza Armada y la Policía Nacional? El presidente de la República. Sea este Lenín, sea este Correa, sea este Guillermo Lazo. Principalmente constituida por esas 4 partes, lo que es el presidente y vicepresidente de la República, y luego le sigue los ministerios o los ministros de Estado y sus respectivos ministerios, y luego vienen instituciones y organismos anexos a la función ejecutiva, como son las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Si hay problema en las Fuerzas Armadas o hay problema en la Policía, el culpable es el presidente de la República. Los culpables no son otro gobierno. Ya vi la noticia que parece que han vuelto a haber matanzas en la penitenciaría. La culpa es del gobierno. La culpa es del presidente. La culpa no es el gobierno anterior, el gobierno pasado, los 10 años. No, la culpa es del presidente, que no puede manejar. Y la gente que él nombra no puede manejar la delincuencia. No puede manejar las cárceles. Porque él es el jefe supremo de lo que son las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Bien, hasta ahí el resumen. ¿Alguna pregunta? Bien, vamos rapidito con Steven Sánchez, ¿está aquí? Sí, aquí estoy. Dígame la diferencia entre Estado y gobierno. La diferencia entre Estado y gobierno. Lo dije hace un ratito. ¿Perdón? Lo dije hace un ratito. Claro. O sea, mis propias palabras. Por supuesto. Está bien. En mis propias palabras, permítame un momento. Un gobierno, pues, más que todo es un grupo de personas. Una comunidad o una unidad, por así decirlo. Y usted me indicó la otra palabra de Estado, ¿verdad? Claro. Estado, en cambio, es más que todo, o sea, como un territorio político que está en base o encima, por así decirlo, de ese gobierno, que es decir, el gobierno está clasificado por medio del Estado, es decir, el Estado es más que todo un territorio político delimitado de tierra. En el elemento del Estado está el territorio y la población. El Estado somos todos. Sí. Es el territorio ecuatoriano. El gobierno es la expresión política administrativa del Estado. Alguien tiene que administrar el Estado. Acuérdense que estamos en una democracia participativa y una democracia representativa. Elegimos representantes. Entonces, nuestros representantes para manejar el país, el capitán del barco, es el presidente de la República y el vicepresidente de la República.
ellos van a manejar el barco por 4 años. Entonces esa es la diferencia básica. El Estado es, independientemente de qué gobierno suba, va a seguir existiendo. El gobierno no. El gobierno va a durar 4 años. Y si hace bien las cosas, será elegido. Y si no hace bien las cosas, pues será cambiado. Pero el gobierno Sí, es así la es. política y la expresión administrativa del Estado. Alguien tiene que administrar el Estado, así como la ciudad. Alguien tiene que administrar la ciudad. Alguien tiene que ser el alcalde. Bien, vamos a otra preguntita. Venga, rapidito. Brigitte Gallegos. Dígame las funciones del Estado. Dígame las funciones del Estado. Función ejecutiva. Sí, ¿qué más? Ejecutiva, ¿qué más? Son 5. No puede. Lo vimos hace un rato. Solo me recuerda una, profe. Ahí está, 0. A ver, venga. ¿Puedo mencionarla, profe? Yo, profe. Alzamos la mano. No, déjame hacer la pregunta a forma aleatoria. Nurka Bakusoy. ¿Está por aquí? O ya se me fugó. Nurka. Ahí está, no está Nurka. Póngame le falta. Dayana Barcos. Sí, profe. Dígame las 5 funciones del Estado. Función ejecutiva, legislativa, la judicial, electoral y transparencia y control social. Correcto, excelente. Tema de examen, ¿ah? Facilito. Bien, vamos con la última pregunta, o la penúltima, a ver cómo estamos de preguntas, cómo estamos de tiempo. Uy, ya se nos acaba el tiempo. No, tenemos que terminar la clase. A ver, rapidito. A ver, venga, Bakusoy, ¿ya regresó o todavía está vacacionando? Profesor, me llamaron a la puerta, disculpe, dígame su pregunta. Cuénteme, la función ejecutiva, que es la que vimos hoy día, ¿cómo está constituida? Hay 4 partes, hay 4 elementos de la función ejecutiva. Cuéntenme, yo lo mencioné. La función ejecutiva. Ya, pero sí, a eso me refiero, pero son Sí. 4 elementos. ¿Cuáles son? Ajá. Las funciones elementos son el presidente de la República, el vicepresidente de la República, los ministerios de Estado y los otros organismos e instituciones que estas lo conforman. Claro, pero ¿cuáles son? Yo mencioné 2. Son más, pero mencioné 2. Ahí sí a lo mejor no lo alcancé a escuchar. La Policía Nacional y las Fuerzas Armadas. Aquí. Ok. ¿Listo, niña? ¿Alguna pregunta? Vamos, dígame. Pilar estaba hablando, dígame. No, profesor, no hay ninguna pregunta. Listo, niños. No se olviden ya las tareas. Los que pusieron hoy tendrán que subir 2 archivos. Word y PowerPoint, y los que no pusieron tendrán que subir 3 archivos, Word, PowerPoint y el video. Ya saben que si pesa mucho tendrán que subirlo en YouTube y copiar el enlace. No se olviden que ya comenzamos el segundo parcial, ya comenzamos el glosario y ya tenemos video 4 y tenemos tarea 2. Ok, niños, un placer, nos vemos el próximo. Profesor, disculpe que le interrumpa. Tengo una consulta acerca de la investigación número 1 de esta unidad. Que piden de los puestos que ocupan en cada función. Ajá. ¿Es necesario ponerlos todos? Porque en la función ejecutiva hay ministros. No, pues en el caso de función ejecutiva usted pone presidente y vicepresidente principalmente. Y los ministros usted me pone los ministerios, todos los ministerios que hay. Eso no es tan difícil de encontrar. En lo que es las empresas sí son bastantes, pero ahí solo me pone Fuerzas Armadas, quiénes son el jefe del comando conjunto, ¿no? Quién es el jefe de la Marina, el jefe de la aviación y el jefe del ejército. Y en la policía, pues ahorita recién lo nombraron. Recuerden que era la general Varela, y nombraron al general, no me acuerdo, lo tenía aquí. Bueno, al nuevo general que está nombrado,
al mando de la policía. Entonces, sería bueno que lo hagamos de esa manera, ¿ya? Ok, gracias. Cuando algún momento les mando algún deber sobre, por ejemplo, la función judicial, no les voy a pedir a todos los jueces. Ya les pediré otra cosa. O sea, ahí sí son demasiados. En el aspecto del ejecutivo son menos. Listo, niños, un placer. Nos vemos el próximo miércoles, si Dios quiere. Un abrazo, tengan una linda semana. Pasen bien.